Vamos a aprender más del Señor Jesucristo y su palabra, por supuesto. Deseo iniciar este tiempo leyendo los dos últimos versículos del capítulo 3 de la carta a los Filipenses, a fin de entrar en el contexto del mensaje del día de hoy. Por favor, tomemos nuestras Biblias y ubiquémonos en los versículos 20 y 21 del capítulo 3 y leamos juntos. Quien les habla va a estar leyendo la versión Reina Valera de 60, pero si usted tiene otra versión de la Biblia, no hay ningún problema. Por favor, lo invito a que nos acompañe con la lectura. Versículo 20 del capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol Pablo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder. ¿A través de qué? Del poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mis queridos hermanos y amigos, Pablo se dirige con un amor muy especial a los filipenses, señalando que su verdadera ciudadanía y la nuestra es celestial. Por tanto, todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo tenemos una herencia en los cielos. Asimismo, nuestro Dios transformará este cuerpo débil y mortal en un cuerpo glorioso igual al de Él. Y si te estás preguntando, ¿cómo lo hará? Pues el mismo Pablo lo señala, que será por medio del poder del Señor Jesucristo, el cual sustenta todo el universo con el poder de su palabra. Con esta pequeña introducción, iniciaremos nuestro estudio al capítulo 4 de esta carta a los Filipenses. En este capítulo rescataremos 6 enseñanzas. En ese sentido, he titulado el mensaje El gozo y la generosidad para la obra del Señor. Para todos los que están tomando nota, los felicito. Entonces, el gozo y la generosidad para la obra del Señor es el título de este mensaje. Pero, ¿qué les parece? Antes de continuar, pedimos la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender mejor estas verdades bíblicas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que me ayudes a ser lo más fiel posible a tu palabra y que este mensaje pueda calar en los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y toda la iglesia dice un fuerte amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, sin más preámbulos, entonces, sin más introducción, vayamos a la primera enseñanza. Este mensaje tiene seis enseñanzas. Vayamos a la primera de ellas. Y la primera de ellas tiene como título Gozo auténtico. Gozo auténtico. Leamos entonces el versículo 1 del capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Dice así el versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo, y subraye gozo, y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Una palabra muy característica del apóstol, una frase muy típica de él, estar firmes. Pablo, a pesar de estar preso y encadenado, experimentó un gozo y una alegría muy particular, muy singular, que en el mundo se desconoce. En estos tiempos, todo lo que se encuentra sobre el gozo está basado en el placer de los sentidos. Es decir, un gozo que solo busca el propio bienestar, siendo un gozo egoísta. Incluso dar placer a su propia carne sin tomar en cuenta a los demás, que les puede estar causando perjuicio, que puedes estar perjudicando. Este tipo de gozo
es un gozo momentáneo, transitorio, eventual, y comienza y termina en esta tierra sin ningún eco en el cielo. Solo basta ingresar en los medios de comunicación y la web para encontrarnos todos los días con avisos de este tipo. Seguro que ustedes se han encontrado con uno de ellos. Y es que no está mal, mis queridos hermanos y amigos, compartir en familia o salir con tus seres queridos a tener un tiempo de esparcimiento, por ejemplo. Pero cuando solo piensas en dar disfrute a tu persona, sin considerar a tu hermano, a tu prójimo, entonces ahí tenemos un problema. Pablo, encadenado en una cárcel, nos señala que su gozo y alegría estaba en su iglesia amada de Filipos. Él, desde la cárcel, se alegraba por tener noticias de ellos y cómo ellos eran fieles en el Señor y su obra. En toda la carta a los filipenses podemos ver cómo Pablo ponía antes que sus propios intereses lo que más provecho traía a su amada iglesia de Filipos. Así lo dice. Vayamos ahora a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Él lo dice ahí en capítulo 2 de Filipenses, versículo 3. Voy a seguir leyendo la versión Reina Valera del 60. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, y subraye todo lo que viene en adelante, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, hemos nacido con el deseo natural de amarnos y cuidarnos. Sin embargo, la palabra nos insta a amar al prójimo, considerando sus necesidades. ¿O acaso no hemos visto ejemplos de las madres que son capaces de quitarse el pan de la boca por dárselo a los hijos? O tal vez no hemos visto los ejemplos de los pastores que sacrifican su tiempo para leccionar y ayudar y cuidar a los hermanos que vienen a la iglesia con heridas en el corazón. O tal vez no hemos visto ejemplos de hermanos fieles que entregan su esfuerzo y dinero para ayudar a extender el reino de los cielos en esta tierra. Pues, amados hermanos, les animo e insto a experimentar lo que Pablo nos enseña, regocijarnos en ver cómo nuestros hermanos en Cristo crecen. Asimismo, alegrarnos en ayudar a los demás. No pierda tal bendición. Es una oportunidad que Dios le da, porque hay más bendición en el dar que en el recibir. ¿No es cierto? Gloria a Dios. Vayamos entonces a la segunda enseñanza de esta mañana. Exhortar o exhortación a estar en un mismo sentir. Todos los que están tomando nota. La segunda enseñanza es exhortación a estar en un mismo sentir. Y eso lo vamos a encontrar en los versículos 2 y 3 de nuestro pasaje de estudio en Filipenses capítulo 4. Versículo 2. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, subraye compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¡Wow! O sea que estas mujeres eran valientes en el Evangelio, defendiendo ardientemente la palabra. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Al leer estos dos versículos, podemos ver cómo dentro de la iglesia había mujeres con una actividad muy intensa por el Evangelio. Sin embargo, Pablo les exhorta a estar en un mismo sentir en el Señor
y para ello se dirige hacia el pastor, al cual llama compañero fiel. ¿Se acuerdan que les dije que subrayen compañero fiel? ¿Y cuál era el propósito? Que este pastor las ayude. Esta desavenencia presentada entre estas dos mujeres no debe haber sido de mayor impacto para la iglesia. Sin embargo, Pablo estaba interesado en que estas dos servidoras arreglen su desacuerdo. Además, Pablo califica a estas dos mujeres como combatientes por el evangelio. Es decir, eran unas valientes que defendían ardientemente al Señor Jesucristo y a su palabra. Gloria a Dios. Amados, la iglesia es como un hospital, donde todos hemos venido con alguna herida, que el Señor nos sana o está sanando. En tal sentido, pueden presentarse entre nosotros diferencias. Por supuesto que pueden presentarse, porque no somos perfectos. Pero, por encima de todo, está el amor de Dios, que debe llevarnos a mantenernos unidos en el amor de Cristo. Así que lo invito a llamar a su hermano, a pedirle perdón si usted lo ha ofendido o tiene alguna diferencia con él, a fin de mantener la unidad de la iglesia. Asimismo, extiendo esto mismo al hogar, a la casa, para que se perdonen y reconcilien en el Señor. Esta es la oportunidad que Dios le muestra a mi querido hermano y hermana para mantener la unidad en la casa, en la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Esto es realmente muy, pero muy importante. ¿Pero por qué? Porque Satanás puede utilizar esta diferencia para convertirla de una diferencia pequeña en una diferencia más grande. Por eso no debemos dar lugar al diablo y debemos cerrar toda puerta de división, tanto en la iglesia como en la familia. Somos en Cap Emanuel una iglesia unida, una familia unida en Cristo, basados en su palabra. Gloria a Dios. Y hay que defenderlo eso, en el Cristo Jesús, por supuesto. Dicho esto, entonces, y habiendo aprendido a que tenemos que mantener la unidad en la casa y en la iglesia, vayamos ahora a la tercera enseñanza de esta mañana. La alegría de la vida cristiana. La alegría de la vida cristiana. Y para eso vamos a leer los versículos 4 y 5 de nuestro pasaje de estudio. Como siempre, seguiré leyendo la versión Reina Valera del 60. Tenga a la mano, por favor, su resaltador o su lápiz de color para rescatar algunas frases interesantes de este pasaje. Versículo 4. Regocijaos, subraye regocijaos, en el Señor siempre. Miren con qué frecuencia nos está pidiendo el apóstol Pablo que debemos regocijarnos en el Señor. Y no suficiente con ello, él es insistente y recurrente en este mismo sentir. Otra vez digo, regocijaos, con signos de admiración. 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Para comprender estos dos versículos, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, en la carta a los Filipenses vamos a encontrar la palabra griega Jairo. Sí, Jairo. Esta es una palabra griega que tiene por significado gozar, regocijar y alegrar. Gozar, regocijar y alegrar. En este mismo versículo 4 que acabamos de leer, lo encontramos dos veces, al decir regocijaos. Ya tenemos el primer ingrediente entonces para entender este pasaje. El segundo ingrediente para entender este pasaje está cuando el autor es recurrente
en una misma palabra dentro de su escrito, dentro de esta carta, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo. Entonces, esa palabra que es recurrente, que él insiste una y otra vez, es la que debe llamar nuestra atención. Y en este caso, la palabra recurrente en esta carta a los filipenses es jairo, es decir, gozar, regocijar y alegrar. Pablo utiliza este verbo jairo 9 veces, mis queridos hermanos, 9 veces en esta carta. ¿Por qué? Porque deseaba enseñarnos desde su encadenamiento en la cárcel que nuestro gozo está en el Señor. Y fíjese que Pablo señala que nuestro gozo no debe ser únicamente cuando me suben el sueldo o cuando me voy de viaje de vacaciones, únicamente, sino que debo regocijarme cuando siempre, en todo momento. En otras palabras, debo regocijarme aun cuando las cosas no salen como yo las he planeado, como las he deseado. ¿Y quién mejor que el apóstol Pablo para enseñarnos eso? Ya que él, el apóstol Pablo, se gozaba a pesar de sus prisiones y luchas. ¡Qué tremendo hombre de Dios! Pero, ¿y qué sucede cuando nos ponemos tristes y lloramos? Pues el gozo de Jehová será nuestra fortaleza. En ella podemos encontrar la fuerza de nuestro Dios. Así lo dice Nehemías capítulo 8, versículo 10. Así que, mi querido hermano y hermana, gócese en el Señor, porque este es su día, y permita que el Espíritu Santo de Dios traiga su alegría. Cuando usted levanta su voz para adorar, o cuando usted danza delante del Señor, alégrese, porque este es el día del Señor. Gloria a Dios. Y aun cuando vengan momentos difíciles y complicados, nuestra fortaleza vendrá de nuestro Dios Todopoderoso. Dicho esto, entonces vamos a la cuarta enseñanza de este capítulo 4 de la carta a los filipenses. Y vamos a leer ahora los versículos 6 y 7. Interesante. Por nada estéis afanados, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Subraye estas palabras. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 3 cosas que nos da el protocolo nuestro querido apóstol Pablo frente a situaciones apremiantes. 7. Y entonces, ¿qué pasará? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para esta parte vamos a hacer un ejercicio espiritual. ¿Qué les parece? Quiero invitarlo a cada uno de ustedes a utilizar toda su imaginación para que usted vaya a visitar en este instante, utilizando su imaginación, a la cárcel donde se encontraba el apóstol Pablo encadenado. Así es. Imagínese usted, luego de los saludos de ida y vuelta, él lo mira a usted, que está medio preocupado. La mira a usted y lo ve, y la ve que está usted preocupada. El apóstol Pablo la está observando y le dice: María, no te afanes por nada, no te preocupes por nada.
Carlos, no te afanes por nada. No te preocupes por nada. Rafael, no estés ansioso por nada. Y ahora ponga su nombre y agregue las palabras: no te preocupes por nada. Pero usted se sorprende al escuchar esas palabras dichas por el apóstol, de un hombre que está encadenado, que está en una cárcel y encima de todo corre su vida peligro. ¿No se supone que este hombre debe estar preocupado y ansioso por su vida? Sin embargo, el Espíritu Santo inspira a Pablo en ese momento de dolor a enseñar cómo lograr la paz. Amados, cuando pasemos por el valle de sombra de muerte o por una aflicción, tenemos la siguiente receta del Señor. Debemos venir a Dios con toda oración y ruego, pero siempre usted no se olvide de esto: dar gracias a Dios, incluso por esos momentos difíciles, complicados, dolorosos, porque todo obra para nuestro bien. Tal vez no logramos comprenderlo, no logramos entender todos los planes, los designios, los propósitos en Dios. No los llegamos a comprender, pero debemos poner nuestra confianza en Él, que Él sabe muy bien qué es lo mejor para nosotros, y Él nos llevará a buen puerto, tomados de su diestra poderosa. Debemos venir a Dios con toda oración y ruego, y siempre dando gracias a nuestro Dios, e incluso por esos momentos críticos. Pablo, mis queridos hermanos y hermanas, no nos enseña a proclamar o decretar algo con su boca. Eso no lo enseña en estos versículos, sino que nos da el protocolo correcto y preciso a seguir en medio de situaciones angustiantes. ¿Y cuál es ese protocolo? Lo acabamos de leer. El protocolo es: número 1, orar. Número 2, rogar. Y número 3, dar gracias. 3 acciones claras y precisas. Ese es el protocolo que nos da el apóstol Pablo cuando estemos atravesando por situaciones difíciles o críticas. Gloria a Dios por eso, porque habremos puesto nuestra confianza en el Creador, en nuestro Dios Todopoderoso, que Él tiene todas las cosas bajo su control, aun cuando no las entendamos. Él quiere que nosotros sigamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Él. Entonces, sí, y solo entonces podemos entender lo que viene en el versículo 7. Como consecuencia de hacer el protocolo dado por Pablo, entonces podremos descansar en Cristo. Podemos encontrar la paz que pasa todo entendimiento humano, porque usted descansará sabiendo que Dios, en medio de su situación apremiante, tiene todos y absolutamente todas las cosas bajo su control, aunque a usted no le parezca. Y de esa manera Dios cuidará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, no hay otro protocolo para esos momentos difíciles, sino el orar, rogar y dar gracias. Gloria a Dios por eso. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Estamos aprendiendo más de la palabra en esta mañana? Seguro que sí. Y yo pido al Espíritu Santo que siga hablando a tu corazón, que siga aclarando tu mente, que siga disipando tus dudas. Y aun cuando no entiendas o no comprendas la situación que estás atravesando, que puede ser dolorosa, difícil, crítica,
porque podemos pasar por momentos angustiantes, estrechez económica o enfermedad o falta de trabajo. Sabemos muy bien que a los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y Él tiene todo el control. Y hay que depositar y confiar en que Él nos va a llevar a buen puerto al final de la prueba, porque Él junto con la prueba nos dará la salida. Gloria a Dios. Vayamos ahora a la quinta enseñanza de esta mañana. Tomen nota: pensamiento y acción en Cristo. Pensamiento y acción en Cristo. No solamente hay que pensar, sino que hay que llevarlo a la acción en Cristo. Y para eso vamos a leer los versículos 8 y 9 de nuestro pasaje de estudio en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, subraye, verdadero, todo lo honesto, subraye todo lo honesto y lo que viene en adelante, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el apóstol Pablo. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Él se pone de ejemplo delante de los filipenses. Mis queridos hermanos, amigos que nos están viendo por estos medios digitales, a veces permitimos que nuestra mente divague e incluso le damos cabida a los malos pensamientos. Pablo, sabiendo que eso mismo puede estar sucediendo a los hermanos de Filipos, les dice: concéntrense y piensen. Es decir, debe haber un esfuerzo mental y cognitivo, una disciplina en el Señor de concentrarnos y pensar correctamente, guiados por supuesto por el Espíritu Santo. La naturaleza humana, afectada por el pecado, lleva al hombre a tener pensamientos disfuncionales, irracionales e incluso catastróficos. Y son esos pensamientos que generan ¿qué cosa? Ansiedad, preocupación, y nos llevan a pecar. Es por eso que Pablo nos señala que debemos concentrarnos y pensar como correctamente. Pero, ¿qué es pensar correctamente? Pues él dice que debemos pensar y concentrarnos en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza. En eso debemos pensar. Y tal vez te estarás preguntando, ¿y dónde podemos encontrar pensamientos de lo verdadero, de lo honesto, de lo justo y de lo que es digno de alabanza? Exactamente, mis queridos hermanos, en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos ofrece pensamientos correctos que generarán emociones correctas. En ese sentido, debemos de leer, memorizar y meditar las promesas del Señor dadas en su palabra. Asimismo, Pablo se pone de ejemplo para ser imitado por los filipenses, ya que su mensaje se reflejaba en su andar diario con Dios. Vamos ahora a adentrarnos a uno de los temas más importantes, más extraordinarios de este pasaje. Así que quiero invitarlo a que ponga sus 4 sentidos y no permita que nada ni nadie le quite la oportunidad de aprender más de la palabra del Señor. Vayamos entonces a la 6ª enseñanza de este pasaje, ubicado en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Generosidad
para la obra del Señor. Generosidad para la obra del Señor. Y vamos a leer los versículos, un tramo bastante amplio, del versículo 10 al versículo 20. Versículo 10 dice: en gran manera, miren, en gran manera me gocé. Increíble, este hombre estaba encadenado en la cárcel, preso, sin libertad. Sin embargo, él dice, en gran manera, no solamente se gozaba, sino que en gran manera, o sea, es un superlativo. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 11. No digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. 12. Él comienza a explicar eso. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Él había pasado hambre, ojo, miren. O sea, él estaba diciendo claramente que le estaba enseñado tanto para vivir saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Gloria a Dios. Qué tremendo este hombre. 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y seguro que más de uno en esta iglesia ha repetido una y otra vez este pasaje bíblico, se lo sabe de memoria. Ahora vamos a comprenderlo en otra dimensión de la palabra, realmente. Vamos a comprenderlo a mayor profundidad. 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en esta razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Subraya esa parte. El versículo 17 completito. ¿Qué estaba buscando el apóstol Pablo? Dice que no es que busque dádivas. Él no estaba buscando que le ofrenden, sino que él estaba más interesado en ¿qué cosa? En que los hermanos de Filipo tengan fruto abundante para su cuenta, dice. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ahora sí, subraye todo esto: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 20. Al Dios y Padre al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Parece ser que había transcurrido un tiempo desde la última vez en que los filipenses habían enviado una ofrenda al apóstol. Y tal vez porque no se había presentado una situación de necesidad económica. Es por eso que en el versículo 10, Pablo señala a los filipenses que les faltaba oportunidad. Pero ahora, Pablo está encadenado en la cárcel y necesitaba de la asistencia económica. Y los filipenses estuvieron solícitos en enviar una ofrenda. Ahora, lo que viene en adelante realmente a mí me sorprende. Pablo señala que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea o que fuese su situación. Es decir, que él había aprendido a vivir humildemente,
o cómo a vivir con abundancia, ya que había sido enseñado en todo. Entonces, él había aprendido a vivir con escasez como con abundancia. Amados, ahora que se acercan estas fiestas de fin de año, el mundo nos quiere bombardear por todos los medios y lados los requisitos para estar alegres. Seguro que lo ha escuchado. En otras palabras, el mundo tiene sus reglas para estar felices en estas fiestas. Y podemos estar permitiendo que esas ideas entren en nuestra mente y decir en estas fechas: no soy feliz porque no tengo para la cena navideña. No soy feliz porque no recibiré gratificación. No soy feliz porque no tengo para comprar los regalos para mis hijos ni para mi esposa. No tengo. Y etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Y podría seguir toda una lista interminable de cosas que el mundo dictamina como requisitos para ser felices en estas fiestas. Pero nosotros hemos aprendido que nuestra verdadera felicidad es Cristo. Sea que tengamos o no todas esas cosas que les he mencionado. Si usted es cristiano, no permita, y le exhorto de esa manera, no permita que esos pensamientos del mundo aniden en su cabeza, y mucho menos estar triste por la ausencia de cualquiera de ellos. Sino que debe tener presente que Cristo lo ha comprado a un precio muy alto, que es su sangre. Y para Él, usted es algo muy preciado. Usted es su especial tesoro. Así que, si va a celebrar estas fiestas, si las va a celebrar, que el centro de las mismas sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y si usted tiene todo lo que he comentado arriba y en abundancia, compártalo con el que no tiene, porque para eso Dios nos ha enseñado. Por tanto, aprendamos de Pablo, quien siempre se adaptaba, cualquiera que fuese su situación económica. Pero aquí hay un versículo que voy a tomarme un tiempo para ampliarlo y detallarlo, a fin de entenderlo correctamente y aplicarlo adecuadamente en nuestro diario vivir. Y me refiero casualmente al versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y seguro usted lo sabe de memoria o lo ha repetido en más de una oportunidad. Este versículo es dicho por Pablo luego que él explica que sabe contentarse cuando hay bonanza como cuando hay escasez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo hemos entendido así? ¿No es cierto? Él lo enseña, él lo dice después de haber explicado cuando él sabe adecuarse, adaptarse, cuando hay tiempos de bonanza, como hay tiempos de escasez. Sea cual sea el escenario, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En ese sentido, este versículo no debe ser sacado de ese contexto. Es decir, no es que cualquier cosa que desee pueda lograrlo por el solo hecho de apelar a esta frase de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo voy a reiterar. Es decir, no es que cualquier cosa que desee pueda lograrlo por el solo hecho de apelar a esta frase de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así yo lo proclame o decrete una y otra vez. Ese no es el sentido correcto de este versículo. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de este versículo? Estas palabras de Pablo nos enseñan sobre las fluctuaciones económicas que podemos pasar en la vida cristiana. Va a haber momentos en que va a haber seguro holgura económica y otros momentos en que va a haber estrechez económica. Es parte de la vida cristiana. Entonces podremos tener tiempos
de abundancia como de escasez. Es parte de la vida. Pero sea cual sea mi situación, Cristo me dará la fortaleza para vivir en la voluntad de Dios y salir airoso en medio de ese tiempo. En resumen, Pablo nos enseña a ser fuertes en Cristo, sea cual sea nuestra situación económica. Entonces, solo entonces, ahí puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego de tener una correcta interpretación, una correcta hermenéutica de este pasaje, dirijamos ahora nuestra atención a los filipenses y su generosidad. Ellos habían participado con Pablo de sus dificultades y fueron los únicos que lo sostuvieron cuando Pablo les presentó a Cristo. Incluso los filipenses sostuvieron al apóstol cuando éste estuvo en Tesalónica. Pero lo que llama mi atención es cómo Pablo califica la generosidad de los filipenses. Para ello utiliza la metáfora, para darnos a comprender una verdad mucho más profunda. Y él dice que esa ofrenda que habían enviado los filipenses a Pablo es un olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Es decir, que la ofrenda económica es más beneficiosa para el que da que para el que recibe. Me explico. Pablo pudo cubrir sus necesidades económicas con la ofrenda de los filipenses, pero lo que hicieron los filipenses tuvo una repercusión, tuvo un eco, tuvo un impacto en los cielos, porque Dios lo recibió como olor fragante, es decir, como un perfume de un aroma delicioso. Asimismo, fue un sacrificio acepto, es decir, Dios lo miró de buen agrado aquella ofrenda para Pablo. Para cerrar esta enseñanza, leamos lo que nos dice el autor a los Proverbios en el capítulo 19, versículo 17. Vayamos entonces al libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Voy a estar leyendo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así: si ayudas al pobre, le prestas al Señor. Si le ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Gloria a Dios. Qué tremenda promesa de Dios para cada uno de sus hijos. Así que se cumple claramente lo que hemos aprendido siempre, que es más bienaventurado es dar que recibir. Así es, hermano, así es, hermana, gloria a Dios. Vayamos ahora a leer la despedida de Pablo, leyendo los versículos del 21 al 23. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, dice Pablo. 22. Todos los santos os saludan, y especialmente, y subraye eso porque es un detalle interesante, y especialmente los de la casa de ¿quién? De César. Subraye eso. 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo termina su carta pidiendo a los lectores de su carta que saluden a todos los hermanos de la iglesia. Asimismo, envía el saludo de los hermanos que lo acompañaban. Pero, como he dicho hace un instante, aquí hay un detalle en la despedida de Pablo que es interesante tomarlo en consideración. Él dice que también los de la casa del emperador romano César también envían saludos. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Este hombre, estando en la cárcel, encadenado, seguía proclamando el evangelio entre los servidores civiles
del emperador César. ¡Qué increíble! Y estos hombres que habían escuchado la palabra por medio del apóstol estaban enviando sus saludos a la iglesia de Filipos. ¡Qué tremendo! Pablo, aún en su despedida, nos enseña que sigue proclamando el evangelio, inclusive desde la cárcel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A tiempo y fuera de tiempo. Estoy seguro que el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón durante todo este mensaje, de una manera personal y única. Y seguro has identificado varias áreas donde necesitas realizar un ajuste en tu vida para que puedas reflejar la gloria de Cristo, tanto en tu casa primeramente, en tu trabajo, en tu negocio, en tu ministerio. Y si el Señor te está hablando en esta mañana para que hagas un ajuste en tu vida, lo hace porque te ama, lo hace porque tú eres su especial tesoro, porque desea lo mejor para ti. Así que quiero invitarte en esta mañana a que puedas glorificar el nombre de Cristo y te presentes delante del Señor, disponiendo tu corazón para hacer esos ajustes en tu vida. El Señor quiere bendecir tu vida de una manera única y especial, pero está esperando que tú dispongas tu corazón, que tú le digas al Señor: aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Quiero cambiar, quiero enmendar veredas, quiero alinearme con tu palabra, quiero buscarte más, quiero apasionarme en el estudio de tu palabra, Señor. Quiero servirte más, quiero mostrar tu gloria, quiero llevar el evangelio a mi familia, a mis amigos, a mis familiares, a mis vecinos. Y si tu corazón está dispuesto a cambiar y quieres decírselo el día de hoy al Señor, entonces quiero invitarte a que oremos juntos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre mío, gracias por tu bendita palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, toca los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas y de cada uno de nuestros amigos que nos están viendo a través de estos medios digitales. Que sea tu Espíritu Santo tocando de una manera especial, extraordinaria sus corazones. Que puedan ellos volver sus corazones a ti y que cada uno de mis hermanos pueda glorificarte en sus vidas, en su andar diario contigo, Señor. Señor, derrama de tu Santo Espíritu, aliéntalos, anímalos, exhórtalos para que sigan avanzando y siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesús. Gracias nuevamente, Padre mío, por tu infinita palabra, donde encontramos tu sabiduría.